Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos nuevamente a su podcast Esperanza para hoy. Estamos en una serie de estudios titulado Fundamentos de nuestra fe y ya estamos en nuestro último episodio de la primera creencia, que es el estudio de las Escrituras. Ha sido un gusto estudiar con ustedes todos estos temas que creemos que son de gran bendición para nuestro crecimiento espiritual, y hoy abordaremos un tema muy importante acerca de la autoridad de las Escrituras. Vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece para comenzar? Vamos a orar. Señor y Padre, damos gracias porque usted es bueno con nosotros. Queremos pedir la dirección de su Espíritu ahora al estudiar su santa palabra. Diríjanos, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos acompañan unos buenos amigos aquí. Tengo a mi hermano Sergio Cárdenas y nuestro hermano Raudel Durán, quienes son muy amables y siempre están dispuestos a compartir estos momentos de estudio juntos. Hoy tenemos un tema muy importante, la autoridad de las Escrituras. Nosotros creemos que la Biblia tiene autoridad divina. En otras palabras, no fue un libro común escrito por seres humanos como los demás libros que conocemos. No es un producto del pensamiento humano, sino una revelación del único y verdadero Dios del cielo. Esto hace de la Biblia un libro único, especial. ¿cierto? Especial, apartado de los demás. Pueden haber miles y millones de libros, pero entre estos se destaca la Biblia. Es un libro sagrado. ¿Qué opinan acerca de esto? Sí, yo creo que es único porque viene de parte de Dios. Y eso es lo que lo hace único, lo que lo hace auténtico, lo que lo hace diferente a cualquier otro libro, ¿no? Porque sabemos que Dios es el que le da esa autoridad al libro sagrado, que es la Biblia, ¿no? Y llama la atención que es importante que nosotros pues conozcamos la Escritura y nos demos cuenta del poder que tiene. Es un libro poderoso. Así es. Que transforma gente. Transforma las vidas. Transforma hasta el más pecador del mundo. Sí. ¿Sí? Sí, hay libros muy importantes dentro de la literatura humana, ¿cierto? Históricos, que los eruditos hacen mención de ellos. Pero yo creo que ninguno se compara con este libro. Es el libro más vendido, más estudiado, un libro que se ha preservado por tantos y tantos años, un libro que ha sido perseguido, como decíamos en los primeros episodios, sí, ¿no? ¿Cierto? Y aquí continúa con nosotros y seguimos estudiándolo como lo estamos haciendo el día de hoy. Hace 2000 años Jesús estuvo acá, ¿no? Y seguimos repitiendo sus palabras y tratando de entenderlas, ¿no? ¿Qué opinan acerca de la autoridad de las Escrituras? ¿Por qué podemos decir que las Escrituras tienen autoridad? ¿Hay algún texto bíblico que resalte que la Biblia tiene autoridad? Sí, Pedro clasifica las Escrituras de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Uh-huh. Y Pedro testifica de sus escritos de Pablo como la Escritura. O sea, da testimonio ahí Pedro. Dice segunda de Pedro en el capítulo 3, versos 15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha sido dada, os ha escrito. La sabiduría de parte de Dios, de que escribió Pablo. Dice el verso 16, dice, casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para propia perdición. Bueno, aquí Pedro se refiere primeramente a Pablo como que escribía de acuerdo, considerando la escritura de parte de Dios. Y Pablo escribía un poco difícil de entender en algunas cosas, ¿no? Como que, sí. Pero con la ayuda del Espíritu Santo sí puede uno entenderlas, o sea, no están. Pero Pedro aquí explica, ¿no? Cómo, porque Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel y era tremendo, ¿no? Para
el conocimiento que tenía y Dios lo usó para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Sí, claro, y pues Pedro era pues un hombre pescador, ¿cierto? Probablemente no tenía tantos estudios como Pablo, y me imagino que le costaba entender algunas cosas. Pero como hemos recalcado antes, ¿no? El secreto del estudio de las Escrituras no está relacionado con cuánto conocimiento académico tenemos, sino con la dirección que el Espíritu Santo nos da al estudiar las Escrituras. Hay diferentes textos en el Antiguo Testamento donde se menciona la palabra o la frase, así dice Jehová, ¿cierto? Y Pablo, como se decía, dice que lo que él escribió fue una revelación de Jesucristo mismo, ¿cierto? Sí. Así que no son hombres escribiendo por su cuenta, sino que ellos ponen como referencia a Dios. ¿Sí? Me gustan estas palabras que dice el apóstol Pablo cuando Pablo testifica con relación a lo que escribe, ¿no? Con relación a lo que escribe dice, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres, de hombre alguno. O sea, Pablo lo que aprendió, lo aprendió. Dice que no lo aprendió de hombre alguno. Uh-huh. ¿De quién lo aprendió? Del mismo Jesús, ¿no? Recordamos cuando él tuvo ese encuentro con Jesús y nosotros podemos tener ese mismo encuentro con Jesús a través de este libro sagrado, ¿no? Claro que sí. Y eso es lo que decíamos hace un momento, cómo este libro es tan poderoso y tiene una autoridad tan tremenda que nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, allí usó su autoridad, la autoridad de las Escrituras. Ahora, es importante que nosotros sepamos que también el enemigo trató de usar la autoridad de las Escrituras para confrontar a Jesús, al mismo Jesús. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos las Escrituras para que podamos darle su verdadero significado, ¿no? Porque podemos ser llevados por lados contrarios a lo que la Escritura dice, por decir, cuando le dice el enemigo, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Escrito está. Solo de pan vivirá el hombre. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Entonces, esto llama la atención, ¿no? Y esto es lo que todos necesitamos de conocer. Sí, en otra ocasión recuerdo que le hicieron una pregunta a Jesús y Jesús respondió diciendo, ¿qué está escrito en la ley? Sí, entonces él siempre guiaba a las personas a las Escrituras porque para Jesús mismo era la fuente de autoridad. Sí. Él no decía qué dije yo, ¿cierto? Sino que guiaba a las personas a las Escrituras y él procuraba en lo que más podía utilizar las Escrituras como su fuente de autoridad siempre. Y algo que llama la atención es que lo que usted acaba de decir, ¿no, pastor? Cuando dice, y luego también dice él, ¿y cómo leen? ¿Cómo lees? Uh-huh. O sea, tenemos que saber cómo leemos las Escrituras. Uh-huh. Porque dice, o sea, ¿cómo fue lo que comentó usted ahorita? Dijo, ustedes, ¿cómo es la palabra que dijo usted ahorita de...? ¿Ustedes conocen las Escrituras? Ustedes conocen las Escrituras. Sí, ustedes las conocen, pero ¿cómo las leen? Uh-huh. Porque muchos conocen las Escrituras, pero ¿cómo las leen? Eso también tiene que ver mucho, ¿no? Cómo tú lees las Escrituras para poderle dar ese significado correcto. ¿Por qué es que nosotros enseñamos esto? ¿Por qué estamos enseñando esto? ¿Por qué? Porque la iglesia necesita conocer la doctrina. La doctrina, es importante conocer la doctrina. Si usted no conoce su doctrina, si no conoce lo que usted cree, pues realmente está yendo por un camino errado. Así es. ¿Recuerdan alguna vez donde Jesús puso las Escrituras por encima incluso de las tradiciones humanas? ¿Recuerdan algún episodio? Yo recuerdo cuando se le dijo a Jesús acerca de esta ley, ¿no? Que prohibía a las personas ayudar a sus padres y todo lo declaraban corbán, ¿no? Que era dedicado a Dios, sus pertenencias, para no ayudar a los padres, ¿no? Y esta era una creencia, una tradición humana
Y Jesús les llama la atención y les dicen, ustedes están colocando las tradiciones humanas y sus ideas por encima de las escrituras. Y ese siempre era el conflicto de Jesús con los líderes religiosos de esa época, ¿no? Él intentaba mostrarles que no estaban por encima de las escrituras las palabras de los hombres, sino la Biblia misma estaba por encima de cualquier autoridad, ¿no? Y es cierto, pastor, porque a veces las tradiciones ganan más que lo que dice la Biblia, ¿no? Así es. Es muy indispensable por qué creemos lo que creemos. Claro. O sea, ¿lo creemos por tradición o porque está escrito? Y ahí es donde empieza uno a leer, a estudiar, a despejar la mente y le habla a Dios a uno. Y como nos ha pasado a nosotros, se nos cae una venda de los ojos porque lo que practicábamos como tradición, algunas cosas no estaban escritas, ¿verdad? Entonces, es interesante eso de que mucha gente tiene una fe fundamentada más en la tradición que en la propia palabra. Así mismo Jesús confrontó a los líderes religiosos y dijo, ustedes transgreden el mandamiento por sus tradiciones. Por sus tradiciones. Entonces, es importante que nosotros pongamos en primer lugar lo que la Escritura dice antes que las tradiciones. ¿Sí? Sí, me recuerda mucho cuando las personas estaban murmurando acerca de Jesús, de quién era Jesús, y Jesús confronta a los discípulos y les dice, ¿y ustedes quién piensan que soy yo, no? Entonces, Jesús nos invita a eso, a que nosotros mismos nos demos cuenta de qué es la Biblia, ¿cierto? No lo que nosotros nos digan acerca de la Escritura, sino lo que nosotros descubrimos a través del estudio de ella, por dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Así que hablando del Espíritu Santo, ¿creen ustedes que hay relación entre el Espíritu Santo y la autoridad de las Escrituras? Mucha, porque eso que inspiró las Escrituras. Inspiró, ¿no? Y lo necesitamos para poder entenderlas, ¿verdad? Así es, quizá nunca podremos explicar cada texto de las Escrituras, pero no es necesario, ¿cierto? Tampoco. Las profecías que se han cumplido verifican su veracidad. Hay muchas profecías inspiradas por el Espíritu de Dios que pues se cumplen, ¿cierto? Qué interesante porque, ¿sabe? Nosotros, como tocó el hermano Raudel ahorita, ¿no? Cuando nosotros vamos a empezar a leer las Escrituras, antes de abrir el libro sagrado, yo creo que es importante pedir la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el único que la entiende y la comprende, porque Él fue el que la inspiró. Él fue el que inspiró a los hombres a que escribieran. ¿Sí? Entonces, ¿quién más nos puede a nosotros dar el conocimiento total de las Escrituras, sino más que únicamente el Espíritu Santo? Por eso y para eso hay que pedirlo. Por eso Pablo allí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente. Por medio del Espíritu. Así es. Igual, como se dice, ¿no? Pues el Espíritu, necesitamos ser guiados por el Espíritu. Si no somos guiados por hay que saber por cuál espíritu estamos siendo guiados, ¿no? Sí, hay muchas personas que dicen, pero bueno, mis maestros en la universidad que son tan inteligentes, estas personas que yo veo que son tan inteligentes, pero no creen en Dios, ¿cómo es posible? No entienden la relación. Y es porque no hay ninguna relación, como digo nuevamente, entre lo académico y entender las Sagradas Escrituras. Es una revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien ilumina la mente nuestra para poder entenderlas. Por eso una persona sencilla, sin estudios, que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios pide, es más probable que sea dirigido por el Espíritu de Dios que un académico que no quiere nada con Dios, ¿cierto? Claro. Además, hemos conocido personas que han llegado a la congregación sin saber leer ni escribir. Y a través de las Escrituras, por medio del Espíritu, han aprendido a leer, han aprendido a escribir. Sí, cierto. Entonces, esto a mí me demuestra y me da esas ganas de seguir estudiando, de seguir asistiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque es de la manera
conjunta con la iglesia que aprendemos juntos todos, ¿no? Sí, la Biblia incluso ejerce autoridad aún sobre los dones que vienen del Espíritu Santo. Con frecuencia uno escucha a personas que dicen, yo tuve un sueño y en este sueño vi esto o lo otro. Si estos sueños, si estas cosas que las personas dicen no se acomodan a las Escrituras, entonces hay que tener precaución allí, ¿cierto? Vemos algo importante si nosotros nos vamos atrás con el rey Saúl. El rey Saúl pensó, él pensaba que estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios y él decía, hice todo lo que Dios me pidió, cuando realmente sabemos que no lo estaba haciendo, pero él que creía que lo estaba haciendo, hasta que el profeta le dijo, no señor, usted no está haciendo las cosas correctas. Sí, y a veces, pastor y hermano Sergio, cuando hay testimonios de personas, ¿no? A veces uno no debería creerse todo, como dice, si no está basado en la Escritura, porque muchas veces son experiencias de ellos. Sí. Pero esa experiencia no la vamos a hacer una doctrina. Así es. ¿Verdad? Hay personas, hermanos, que tienen experiencias con Dios, ¿verdad? Diferente forma, unas muy sobrenaturales y que a veces no la cuentan. Muy bien, es una experiencia, pero de él personal. Y si no está basada en la Escritura, o sea, no vamos a hacerla una enseñanza básica, o sea, decir así tiene que ser, ¿verdad? Porque... Y además Dios habla de diferentes maneras, claro, en este tiempo no audible, pero sí a través de la Escritura principalmente y a través de la naturaleza, de muchas cosas como... Claro, estaría muy difícil. ¿Se imaginan si la Biblia no fuera la autoridad suprema? Entonces sería un desorden, porque usted tendría la razón, yo tendría la razón y nunca llegaríamos a ningún punto, ¿no? Pero cuando la Biblia nos rige, entonces, y nosotros somos regidos por la Escritura, entonces estamos en un mismo pensar, vamos en una misma dirección, porque es la Escritura la que nos dirige. Claro, entonces, ¿qué nos dice esto? Que la Escritura es la que nos va a calificar, nos va a dar la calificación si realmente los frutos que estamos llevando supuestamente del Espíritu, la misma Biblia los va a probar a ver si son correctos esos dones que tú tienes, porque recordemos que el Espíritu da dones, ¿sí? Pero aún así, el Espíritu da dones, la Biblia examina esos dones a ver si están de acuerdo con el Espíritu. Por eso tenemos que conocerla. La lectura superficial de las Escrituras produce una comprensión superficial de las Escrituras. Entonces no podemos basarnos en lo que los demás dicen, tenemos que estudiar las Escrituras por nuestra propia cuenta. Para terminar, ¿qué opinan acerca de la unidad de las Escrituras? La Biblia no es un conjunto de relatos desorganizados, ¿cierto? Como algunas personas podrían tener la impresión. Incluso nosotros mismos, al comenzar a estudiar la Biblia, pensamos que era pues relatos aquí y allá sin ninguna unión en sí, ¿cierto? Pero ahora que el Espíritu Santo nos ha dado más comprensión acerca de su palabra, ¿qué opinan acerca de la unidad de las Escrituras? ¿Tiene algún hilo de pensamiento? ¿Tiene unidad? ¿Son relatos aislados? ¿Qué opinan ustedes? Sí, la Biblia no es monótona. O sea, no es así que nada más sea una sola, por eso varía, ¿no? En cuanto a diferentes libros. Dice que más bien reúne una rica y colorida variedad de perspectivas. Está perfectamente capacitada en forma mejor para enfrentar las necesidades humanas de todas las épocas. O sea, si se fija, la Escritura en todas las épocas ha sido de gran beneficio para la humanidad. Sí. Y lo va a seguir siendo porque la palabra nunca va a pasar. Sí, así ¿verdad? es. Entonces no es monótona y tiene una rica y variedad, una colorida de perspectivas, ¿verdad? Que capacitan a la humanidad. Y Dios se ha revelado a sí mismo a la humanidad con una cadena continua de declaraciones. O sea, no tan continua, sino poco a poco. O sea, a través de generaciones sucesivas. Increíble. O sea, por generaciones ha perdurado, se ha mantenido, ¿verdad? Y ha sido, Dios la ha declarado poco a poco. Increíble. ¿Cómo es posible, no? Que aunque tiene cada libro de la Biblia su propia personalidad, su forma, y pareciera un texto aislado, ¿cierto? Hay una misma línea de pensamiento, pero a la vez cada libro tiene su propia individualidad, ¿no? Sí, aquí hay un comentario que me gusta que dice, la Biblia resulta ser un conjunto
desorganizado de relatos, sermones e historias. Sin embargo, los que la abren para obtener iluminación del Espíritu de Dios, los que están dispuestos a buscar con paciencia y oración las verdades ocultas, descubren que la Biblia expone una unidad fundamental en lo que enseña acerca de los principios de salvación. Excelente. Y son los dos libros, hermanos. Exacto. O sea, ¿verdad? Muchas veces decimos, bueno, ya con Jesucristo ya damos por descontinuado el Antiguo Testamento. No, van de la mano, o sea, el antiguo como el nuevo, ¿verdad? O sea, es toda la escritura. De hecho, quien realmente le da fuerza a la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Esas profecías mesiánicas, ¿no? Y finalmente ese es el tema principal de las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo. Y así que este ha sido un estudio sumamente importante, sumamente bueno, que finalmente nos lleva a la conclusión de que el centro de las Escrituras es Jesucristo mismo. Y pues los invitamos a seguir estudiando las Escrituras, conociéndolas, profundizando en ellas, porque un estudio superficial de las Escrituras va a producir una comprensión superficial de ellas. Yo, por último, creo que deberíamos de ser como los bereanos, ¿no? O sea, lo que escuchemos, anotemos y luego cuando estemos en la casa, pues examinemos si va de acuerdo lo que se dijo con lo que está escrito, ¿no? Como dijo Jesús, escrito está, pero a veces no sabemos si está escrito o no, porque no escudriñamos las Escrituras. Así que tienen todos un reto para escudriñar las Escrituras. Pues muchas gracias por este estudio, ha sido un placer estudiar con ustedes. Un gusto estar aquí siempre aprendiendo. Claro que sí. Aprendemos todos, ¿no? Y vamos a seguir con otros temas en próximos episodios. Así que, ¿qué les parece si cerramos con una oración, hermano Raudel? Si usted nos dirige, por favor. Oremos. Gracias te damos, Dios, por este tiempo, por este hermoso, breve estudio. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos siga guiando a nosotros y a todos aquellos que ven estos videos para que sean motivados a escudriñar tu palabra. Amén. Sé con ellos y con nosotros. Gracias por tu Escritura, Señor, que nos hace ver y entender la vida en la cual, por la cual estamos aquí. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús y decimos Amén. 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 Okay. Este ha sido nuestro estudio el día de hoy. Ha sido un gusto estudiar con ustedes y los invitamos a que nos sigan en nuestro canal Esperanza para Hoy. Suscríbanse, denle like, compartan y no se pierdan nuestros episodios que cada vez se ponen mejores. Dios los bendiga. Amén, amén. amén.